Muy buenas tardes y noches con todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Research TLDR. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Un saludo muy especial al doctor Ventura León. Voy a compartir aquí algunos enlaces en el chat si es que quieren conocer un poco más sobre el doctor. Él es un experto en el área de análisis de datos. Cuenta con más que 70 publicaciones en Scopus y es nuestro invitado en el día de hoy, que vamos a hablar sobre las buenas prácticas en el análisis de datos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Michael, y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Gracias por la invitación también. Excelente. Justo haciendo algunas coordinaciones aquí para la presentación de hoy, estamos conversando un poco sobre los cambios que hemos visto en las últimas décadas, podemos decir, en cuanto al análisis de datos, y compartimos una preocupación que tal vez estamos un poco atrasados en América Latina en general con las buenas prácticas. Cuéntenos un poquito sobre su experiencia, su área, cómo es que llegó aquí a este área de la investigación. ¿Qué le gustaría compartir sobre su Sí, experiencia? claro que sí, Michael. El interés mío por el análisis de datos nace específicamente cuando inicio la docencia universitaria y me doy cuenta de la importancia de que el docente universitario no solamente pueda ser transmisor de conocimiento, sino también productor de conocimiento. En aquella época yo observaba a algunos colegas que ya estaban manejando temas estadísticos y yo no conocía nada. Cuando observé que las personas que manejaban temas estadísticos o de análisis de datos eran relativamente bastante buscados, comencé a Ujú. interesarme en estos temas y darme cuenta que era algo tan específico, pero que estaba de alguna manera unido al ejercicio mismo de la docencia universitaria y del aprendizaje de la medición, específicamente de la psicología, porque soy psicólogo de profesión, de los constructos o los conceptos tienen ciertas particularidades en su medición. Eso me llevó justamente a este mundo del análisis de datos y en los dos últimos años puedo decir que esta ha sido como mi especialidad dentro de la investigación. Nos comenta que fue tan solo en los últimos 2 años que se metió a No, full en ya este debe mundo. ser más o menos desde que soy docente investigador, ya cerca de unos 6 años más o menos. Ya. Sí. ¿Qué, qué encontró en el... ¿Qué llevó algunos cursos? Tal vez un certificado. ¿Cómo es que se aprendió a hacer esos análisis? Bueno, llevé algunos cursos cortos, específicos en manejos de temas estadísticos, en algunas instituciones dictadas por psicólogos, por estadísticos, economistas, porque algunas de las cosas que he ido aprendiendo ya no las he podido aprender de la propia área de la psicología, porque son muy pocas las personas que les interesan estas cosas tan específicas, pero que al final tiene como ventaja, diría yo, que te permite observar que, al menos en el marco del estudio de conceptos, ¿no? Como felicidad, satisfacción, de pronto depresión, su medición tiene unas particularidades que otras disciplinas tal vez no las tienen, como las ingenierías, las medicinas, donde no tienen que preocuparse mucho por ciertos detalles en el análisis que hoy conversaremos con más detalle, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cuáles... ¿Qué herramientas actualmente se maneja? Tal vez el SPSS es el más famoso cuando hablamos de análisis de datos, pero justo me estaba comentando un poco ayer que ya no utiliza tanto el SPSS. ¿Cuál es la tendencia ahora? Correcto. Comencé también usando y aprendiendo algunas cosas de SPS. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de las ventajas del código abierto, específicamente el lenguaje R, que permite una diversidad de técnicas. Cuando conversábamos también previamente, por eso me gustaba decir que más que análisis estadístico era análisis de datos, porque se puede hacer incluso análisis de imágenes, análisis de texto como investigación cualitativa o análisis numérico como en el tema de estadística. Entonces el análisis de datos es mucho más amplio y es al final de cuentas estos software libres como RStudio que tiene el lenguaje R que yo es el que más utilizo, que permiten hacer una diversidad de cosas. Es más, el PPT que he generado y que dentro de un rato veremos también está generado en R y permite Bueno. justamente una visualización bastante atractiva para poder insertar los códigos de R y explicarlos en el propio PPT, que no sería sencillo con un PowerPoint simplemente.
Wow, eso tal vez es una novedad para algunos que nos están escuchando, que existe la posibilidad de crear unas diapositivas directamente desde el R. Y tal vez hay algunos escuchándonos que están un poco asustados, que tienen un poco de miedo del R. ¿Cómo usted entró en este mundo del código abierto, utilizar R? ¿Cuáles son los primeros pasos en su camino? Yo creo que esto debe ser más o menos 2014, que yo llevé un curso en un instituto acá en Lima, Instituto de Estadística, el programa R, que era, junto con otro colega, los únicos psicólogos que estaban aprendiendo en ese entonces R. Los demás eran economistas, ingenieros de sistemas, programadores, ¿no? Yo en aquel entonces me sentí perdido porque no entendía mucho lo que se estaba haciendo. Sin embargo, de esa experiencia, luego que fue desafiante, diría yo, pude darme cuenta no ahí mismo, sino al año, por lo menos año y medio, del poderío que podía ser usar R. Y como es un lenguaje, por ejemplo, así como el inglés, el alemán, la única forma de aprenderlo es tratar de usarlo, porque yo conozco otros colegas que sí lo conocen, pero por ejemplo no lo usan, y es que cuando uno no practica el idioma, en este caso el código de R, también no encuentra formas de comunicarse, porque tranquilamente le puedes ir a la computadora a hacer muchas cosas. Ahorita estoy haciendo unos análisis justo para un colega en temas de países, y estoy haciendo un código que permita, por ejemplo, rápidamente calcular 4 o 13 países simultáneamente en el R. El código es un poco largo, sí, ¿no? Obviamente, pero ya se automatiza, y esa automatización favorece algo que en ciencia se viene hablando hace rato, la reproductibilidad, que es elemento esencial de la replicabilidad. O sea, si yo le puedo dar estos códigos a otra persona y los corre siguiendo las recomendaciones y los códigos tal como están, debería encontrar lo mismo. Eso nos da un acto de transparencia y al final nos hace mucho más auditables, diría yo, y verídicos en lo que estamos reportando. Ay, sí, eso sí es algo de moda actualmente, se puede decir. La transparencia en la publicación, que los servicios son cada vez más exigentes en eso de que deberíamos publicar los datos e incluso, como usted menciona, publicar el código que se utiliza para realizar los diferentes análisis. Y de paso, les comento a los que nos escuchan que es una buena fuente de código que pueden utilizar. Porque ya pues si alguien ya realizó un estudio, lo publicó y además publicó el código que utilizó. Por supuesto, será un poco difícil de entender a primera vez, como mencionas, como escuchar una conversación en alemán, por ejemplo, y si uno no sabe nada, es un poco difícil. Pero sacando su diccionario, digamos, se puede comenzar a entender cómo es. ¿Tiene algún otro recurso, alguna otra idea? Me mencionó algo sobre páginas web o foros o comunidades donde se habla del código R, donde se puede buscar ayuda. ¿Ha encontrado Sí. algunos recursos de habla hispana incluso? Y hay algunos pocos, hay libros de ciencias de datos con R, por ejemplo, que es una traducción del libro en inglés, ¿no? Que fue traducido hace unos años. La ventaja, por ejemplo, es que yo lo trabajo así. Cuando algo yo no logro entender del código, yo lo copio en el Google y me manda foros o comunidades que ya existen. Y entonces han planteado preguntas ya, y sobre esas preguntas voy viendo y estructurando, entendiendo algunas cosas, cómo se hace. Como lo que acabas de decir, como si fuera el diccionario de pronto para buscar algunas cosas. Pero la comunidad, al menos de R, si uno pone algo, que supongamos, quiero hacer un gráfico en R, un gráfico de histograma, automáticamente va a aparecer ya ciertas recomendaciones, ciertas pautas, y eso es lo que a mí me gusta. La comunidad es muy amplia y se Mm. encuentra mucha información. A diferencia de otros software que incluso algunos son de paga y que son mucho más complicados porque necesita licencia, ¿no? O tener una licencia para pedir por lo menos un soporte técnico. Claro, y un buen punto, que una de las ventajas del código abierto es que toda la comunidad está ahí para apoyar, ¿no? Justo hablando de la comunidad, veo que algunos ya nos están acompañando y les invito en el chat aquí en el YouTube dejar sus preguntas, sus comentarios, porque siempre la meta es no terminar la transmisión hasta poder contestar a cada pregunta, por lo menos con una breve explicación. Y a veces tenemos que decir que ya ese tema necesita toda una hora en sí mismo, y ya tal vez para una futura transmisión. Pero por favor comparten sus preguntas y comentarios aquí en el chat, en el mismo YouTube. Y
los vamos a atender. Muy bien, doctor. Mientras vayan escribiendo, para ayudarnos a perder el miedo un poco, tal vez sería bueno. Mencionó que tiene unas diapositivas que mostrarnos cómo es este código en R y cómo podemos armarlo. ¿Qué tan difícil es? Para no asustarnos mucho que, tengo que escribir en código. Porque tal vez no es tan difícil, ¿eh? En realidad lo que ha ocurrido con los años es que hoy en día existen en el R librerías que ya tienen funciones compendiadas, es decir, como que con una sola expresión, supóngase load, paréntesis, puede abrir un archivo o import, de repente puede importar un archivo, pero dentro de esa función, que así se le llama en la programación, sí hay un conjunto de sintaxis mucho más compleja. Lo que han hecho con los años, como digo, varios desarrolladores es compendiar, resumir cosas y hacer un poco más ligero. Al inicio parece difícil, pero realmente ya, yo digo, los que han hecho las librerías de R, que son como aplicaciones de R, como un aplicativo de un teléfono celular o así, ya nos han resumido mucho de los procesos y se pueden hacer una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar el tema de las visualizaciones, porque uno le puede decir luego al R que lo exporte, que lo imprima en 600 dpi, porque, que son, por ejemplo, el estándar que piden algunas revistas tipo Q2, Q1, que ya te dicen, o sea, me vas a mandar una imagen, mándame 300 dpi o 600 dpi, que son sus resoluciones, y a veces uno no podría hacer esto si lo hace con otro software, porque tendría que hacer un programa que convierta, en cambio ahí simplemente le indicamos que lo bote de esa manera, y automáticamente el R ya hace la gestión y nos reporta las figuras de esa manera. Para mí es maravilloso, con decirles incluso que en los últimos años me ha permitido hacer esta investigación cualitativa, porque también tiene un aplicativo llamado RQDA, para que hace lo mismo que el famoso Atlas T, que es muy comercial y muy conocido, pero tiene licencia, y hace lo mismo, pero una vez que uno logra cargar lo que hace digamos, en la consola del R, puede generar una gran cantidad de gráficos, jugar un poco con los textos, hacer correlaciones de palabras incluso, que son un mundo impresionante que para el tema cualitativo, por ejemplo. Sí, pues eso es lo bueno. R es casi sin límites porque siempre hay una comunidad que sigue avanzando, escribiendo nuevos módulos, y creo que no es una exageración decir que es el futuro de análisis de datos. Eso no significa que el SPSS va a desaparecer. Tal vez no. Definitivamente tiene su uso. Pero ya definitivamente hemos notado un aumento en la cantidad de estudios publicados que utilizan el R. A ver, el R, como se basa, bueno, originalmente es en inglés, como nos mencionó ya, los libros realmente son originalmente en inglés y lo traduzcan al español. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Se puede trabajar con R aún sin hablar inglés? Mi inglés es en pronunciación, diría, no tan bueno. En lectura sí estoy un poquito mejor, pero en realidad sí, tranquilamente, porque como digo, es muy intuitivo. Incluso hay formas en las cuales uno escribe y el programa detecta que quieres decir eso y completa la oración. O también ve que no tienes instalado algo y te advierte que lo instales. Entonces, con el uso se va haciendo cada vez más amigable, pero obviamente esto al inicio es muy complejo. Si yo he enseñado ya hace un año en un pregrado aquí en una universidad, y las experiencias es que al menos a mí me ha dicho que cuando se enseña con una plantilla y se les enseña el R para lo que específicamente quieren, que es el análisis de datos de su tesis, tiene una utilidad práctica. Pero si se le enseña el R como explicándose, mira, con esto puedo hacer esta otra cosa que nunca lo va a hacer de repente, pierde interés. Yo he estado probando metodologías de cómo enseñar R, he asistido a algunos cursos virtuales de cómo enseñar R, y siempre la mejor forma es, a ver, quiero hacer, supongamos, un análisis de comparaciones para mi tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer en R? Y es ahí donde en ese ejercicio uno va practicando. Como ahora las PPTs, por ejemplo, yo tenía una idea de cómo hacerlas en R, pero estaba haciendo casi durante la mañana un poquito y perfilándolo, y ya, o sea, comprendí cómo lo hice, y creo que la segunda podría hacerlo un poco más rápido que lo hice hoy. Pero es un tema de práctica, como
como los idiomas, que creo que es el símil más cercano que le puedo dar al aprendizaje de leer. Y sí, me encanta este enfoque, es lo que intentamos hacer en este canal también, que hay teoría en cuanto a la investigación que es muy buena y algunas obras pilares en la disciplina, pero a veces se pierde un poco por se confunde un poco al intentar aprender tantas cosas a la vez y al final uno queda pensando, ¿y ahora para qué sirve? ¿Y el entonces qué? Entonces, eso es lo que intentamos hacer acá. Así que, tal vez nos puede mostrar a ver algunos análisis que utilice o cuáles son, bueno, según lo que tiene para presentarnos. Pensando en esta idea, a ver, sería mejor aprender con algo que sí realmente queremos hacer. ¿Cuáles son algunos de esos análisis más comunes en cuanto a tesis y artículos cuantitativos que actualmente se utiliza? Sí, incluso como yo enseño hace unos años en un posgrado, en un doctorado específicamente, yo he tratado de cambiar el chip en el doctorado porque cuando yo llegué, por ejemplo, la mayoría hacía estudios de correlaciones bivariadas que tranquilamente sí se pueden hacer en una tesis de licenciatura, ¿no? Pero en un nivel doctoral uno exige algo más porque el criterio de la tesis, por definición una tesis, tiene el tema de completar un vacío de conocimiento y cierto grado de originalidad. Entonces, yo viendo eso, le hice una búsqueda en revistas, específicamente de mi área, que son psicología, en Q1, Q2, y la tendencia es hacer ecuaciones estructurales para ver relaciones entre variables o suponer modelos teóricos. Esa es la tendencia, al menos lo vi en Occidente. Y hoy voy a presentar un poquito de eso, porque es lo más frecuente, pero también quiero comentarles a la audiencia de repente que ya desde hace unos pocos años está creciendo otro enfoque bastante muy utilizado, que es el análisis de redes, que también estoy implementando y tengo una publicación reciente justo en una revista Q1, que es Frontier in Psychology, sobre las relaciones un poco que existen entre el bienestar, el rendimiento académico en estudiantes de ciencias de la salud, utilizando justamente el análisis de redes, que puede convertirse con los años también, creo yo, en una de las técnicas más utilizadas para ver relaciones entre variables junto con SEM. Ambos están compitiendo. Sin embargo, estas técnicas de análisis de redes son más comunes en Europa, específicamente en Alemania, Holanda, por ahí. Pero en Estados Unidos, Latinoamérica, SEM sigue prevaleciendo y se ha ido desarrollando con el tiempo. Porque tiene, como digo, ciertas particulares que han crecido con los años. Es más, yo diría que en Perú estamos usando SEM hace unos 5 años, pero estas técnicas nacen en los años 70. En Estados Unidos, George Scott Bowling en 1989, que tiene un libro justo sobre ecuaciones estructurales y que tuve la oportunidad de conocer en un congreso en Chile, justamente el doctor eh, Bowling, ya nos planteaba estos fórmulas o métodos desde esos años. Entonces, como digo, termina siendo nuevo para nosotros, pero es una técnica ya que tiene cierta historia y que se ha evolucionado respecto específicamente a los estimadores y a las características de ordinalidad que tienen muchas de las tesis o artículos que usamos en psicología, como son las escalas Likert. Sí, ya definitivamente con el aumento en el uso de la escala de Likert, y para los que están pensando, ¿el Likert qué es? Es un apellido, pero la idea es que ya en una escala de 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo, o algo así, ese tipo de instrumentos son muy comunes hoy en día. Es donde yo principalmente trabajo también, es en la traducción de esos instrumentos. Y antes solíamos hablar simplemente del alfa de Cronbach y el R de Pearson. Queremos asegurarnos que nuestro instrumento mide lo que pretende medir. Ahí está su alfa de Cronbach, muy bien. ¿Y existe alguna correlación entre variable A y variable B? Si ya sacamos su R de Pearson, P menor a 0.05. Muy bien, sí, definitivamente existe una correlación. Pero como menciona, ya estamos yendo más allá de solo eso. Solo que ahí así parece que uno tiene algo que ver con el otro. Ya, pero ¿qué? Y ahí es donde entran los SEM, por sus siglas en inglés, de modelos estructurales. Ahora, si bien otras herramientas, incluso el SPSS creo, y el JASP que hemos visto un poco aquí en este canal, sí pueden realizar modelos SEM, es
bueno, se puede discutir, pero de cierta forma es más fácil hacerlo en R, ya que nos da más flexibilidad en cuanto a realizar esos modelos. Así que, si algunas pautas básicas. Entiendo que tal vez es una de las preguntas más discutidas en el mundo de la psicología, especialmente cuando hablamos de instrumentos. Pero desde su perspectiva, doctor, con sus publicaciones, para realizar un análisis SEM, ¿cuántos deberíamos tener en la muestra? Justo eso también iba a hablar el día de hoy, que es como, esta es una limitación, porque normalmente las tesis, al menos yo vi un trabajo de Oscar Mamani, que creo que tú también lo conoces, Michael. Sí. Entonces, donde hacía un reporte en ciencias de la salud y decía que en promedio los tamaños muestrales de las revisiones de tesis que él había hecho estaban entre 200, 250, ¿no? Ujú. Y algunos autores, por ejemplo, como Muñiz, en sus libros plantean que debe ser como 500, o Morales también, pero recientemente estudios de simulación han revelado que con 300 participantes podríamos por lo menos, y teniendo pruebas cortas, estabilizar estos modelos y todavía ser útiles, porque lo que sí se necesita es cantidad muestral para poder sostener la estabilidad, al menos si tenemos pocos ítems, que esa también es la otra tendencia, porque si yo tuviera una prueba de 50 preguntas, probablemente necesito mucha muestra para estabilizar y obviamente viendo que si las 50 preguntas también funcionan lo suficientemente bien, ¿no? Pero eso y va en correspondencia con lo que hace un momento mencionaba y justo me acabo de acordar, es la idea de que me gusta llamarlo más análisis porque realmente la persona que se expone a esto debe de usar el ejercicio del análisis, debe de mirar con mucho detalle ciertos aspectos del proceso y no hacerlo un proceso mecánico, porque Mm. uno puede pensar incluso que es como que botón, 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 de repente como en el SPSS y corre, y ese fue el error de varias personas, incluyéndome a mí, cuando comencé de repente en este proceso de como el SPS puso por default el alfa de Cronbach como estimador de fiabilidad, se popularizó. Ujú. Y sabiendo en la historia del alfa, incluso que al propio Cronbach no le gustaba que le llamaran o le atribuyeran su apellido al alfa, porque él mismo decía que le resultaba embarazoso en sus palabras literales, porque así lo reporta en un artículo donde él describe, porque esta es digamos que una derivación de la fórmula de Cuddy-Richardson para variables ordinales que él hace, pero él no crea la fórmula, él la deriva y la exporta, digamos, para a escalas Likert, ¿no? Y eso es la clave, y creo que los supuestos también es otra clave. ¿No? Hay como que Ujú. suponer cosas, por ejemplo, ¿no? Yo uso un ejemplo bien sencillito, ¿no? Es como que alguien quiera de repente hacer un ceviche, que es muy peruano, ¿no? Pero dice, no voy a usar pescado, voy a usar carne. Bueno, eso ya no le vamos a llamar ceviche de repente, ¿no? Puede que reciba otro nombre. Entonces uno tiene que, cuando va a hacer algo, realmente ver cuál supuesto o cuál ingrediente le corresponde mejor, porque ese ha sido el error de pronto, porque el alfa es muy restrictivo, poco realista, y el omega, que es el otro coeficiente que se viene utilizando, es un poquito más flexible en algunas cosas, como que no es tan exigente en sus ingredientes. No por eso, ojo ahí, yo tengo un artículo justo en que se pregunta si es el final del alfa de Cronbach, porque escuché una discusión muy dura sobre eso, y yo pienso que no es el final, o sea, que no está por morir. Lo que está por morir es su uso indiscriminado, Mm. ¿no? Sin revisión de requisitos, pero todavía termina siendo útil tal vez en otras disciplinas como la economía, donde existe la econometría, y que los supuestos podrían cumplirse mejor ahí que en la psicología Mm. o en ciencias donde se trabaja con Likert, donde es menos probable algunos de sus supuestos. Entonces eso también nos lleva a esa reflexión. Entonces, sí requiere el analista de datos leer, revisar, estar orientado, y es algo muy de una especialidad. ¿No? Sí, es algo muy técnico y muy específico, que estos espacios creo que nos permiten hacerlo menos técnico y menos específico, y que cada vez más gente conozca esto, ¿no? Ahora me pregunto si por ahí algunos aquí nos están escuchando, ya están preocupados, ya ahora que hemos dicho que ya mejor con ya 200, 650, ya no, ya. Y el alfa de Cronbach ya no es tan bueno como hemos pensado. Y tal vez de repente hay algunos que o ya publicaron o piensen publicar justo bajo estas condiciones. Entonces, para sacarles de esta duda, ¿qué es, qué es lo que se sugeriría si alguien está recién planteando un estudio?
Ahora ya, si alguien ya realizó su recolección de datos, bueno, ya fue ya y espero que se pueda analizar y si no, bueno, es una oportunidad para aprender y intentar de nuevo. Pero si uno recién está comenzando un estudio, ¿qué, ¿qué criterios debería tener? Hemos mencionado algunos hasta ahora. Mencionó algo sobre reducir la cantidad de ítems y aumentar la muestra. A ver si nos puede explicar un poco más por qué eso es tan importante. Creo que sí, Michael. Específicamente trabajar con pruebas cortas, que es la tendencia a nivel internacional. Pruebas cortas me refiero a Sieger 2014, que tiene un artículo interesante acerca de las pruebas cortas. Nos refiere que pruebas cortas pueden ser definidas como menos de 10 ítems, 10 o menos de 10 ítems. Mm. Entonces, estas pruebas funcionan, ya se usan a nivel internacional y hubo una fuerte resistencia más bien de asesores de tesis en el Perú al momento que se planteaban pruebas cortas, porque durante una época en este proceso yo estaba en este auge de cómo ha crecido después de la ley universitaria, todo este tema de la investigación. Algunos asesores decían, usted necesita una prueba de 15, pero yo le decía al estudiante que pregunte por qué 15 es mejor que 16 o mejor que 14, ¿no? No hay un sustento. Realmente las pruebas no se sostienen sobre su cantidad, sino sobre su verificación en varios procesos. Recientemente también publicó un artículo que me gustaría justo comentarle a la audiencia, que es sobre un proceso cualitativo que permite la validación de una prueba corta en ausencia de jueces expertos. Porque si bien los jueces expertos terminan siendo un procedimiento muy conocido, se está tergiversando un poquito porque en la elección del experto muchas veces no es buena. O sea, ¿quién es un experto y qué lo hace experto? Entonces, hay procesos alternos que descubrí al momento de entrar a la investigación cualitativa, que prácticamente es una técnica cualitativa que he derivado, algo psicométrico, le da una vueltita, digamos, a la técnica, pero ya existe, y estoy utilizando en los artículos que estoy haciendo como una forma de verificar realmente si ese concepto, a pesar que tiene pocas preguntas, esa cantidad de preguntas logra capturar bastante bien el concepto que quiere medir. Y si yo le proporciono esa información al lector, esa es la evidencia que habla tanto los manuales y los estándares. Por eso las pruebas cortas funcionan. Ese es un requisito. Teniendo pruebas cortas, podemos garantizar que nuestras muestras tampoco no sean tan grandes como la de 300 que decía, y que a partir de eso podamos hacer análisis estos de SEM, que son complejos, y podamos usar el criterio famoso en estadística de parsimonia, que es este criterio de la simpleza que a veces se busca en ciertas cosas. Porque al final, de todas maneras, toda técnica tiene limitaciones, y hablaré un poquito más de las de SEM, pero terminan siendo igual, teniendo mucho más ventaja, diría yo, en su uso y en su precisión. Y hoy he traído, como digo, un ejemplo que va, bueno, extremo, digamos, que va a permitir ver esas discrepancias tan grandes de usar un Pearson, un Spearman, e implementar esa misma data a un SEM. Ah, excelente, porque sí, en otras ocasiones, aquí en ese mismo canal, ya hemos hablado un poco sobre cómo realizar por lo menos lo básico, buscar analizar la normalidad de la data, su cortosis, su asimetría, uh, también las pruebas paramétricas, no paramétricas, y es lo que nos menciona ya del R de Pearson, si sí tiene distribución normal, o solo de Spearman si no tiene distribución normal. Así que, ya están llegando algunas preguntas y quiero animarles a seguir escribiendo porque sí, al final vamos a intentar contestar a cada pregunta y como contamos con la presencia del doctor Ventura León, creo que hay que aprovechar, anoten sus preguntas aquí en el chat. Pero creo que ahora sería un buen momento de compartir pantalla y mostrarnos un poco sobre estos ejemplos Claro que sí. que nos acaba de comentar. Sí, ahorita comparto la pantalla. Aquí. Ahí estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Sí se logra visualizar, ¿no? Sí, parece que sí. Y en los que nos están escuchando, cualquier problema con el video o audio, también nos hagan saber aquí en el chat. Pero me parece que sí. Bien, estas diapositivas, como digo, las he elaborado con R, justamente como una forma amigable de poder presentar algunas ideas a modo de apuntes también, ¿no? Y como bien estás animando, Michael, de pronto que la gente pueda hacer preguntas, por ahí estoy viendo algunas preguntas, para poder también absolver, pues me gusta que a partir de las cosas que hacemos de pronto responder algunas interrogantes que puedan ser también productivas. Voy a ir avanzando con esto, con estas láminas. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que tal vez todos los que se han expuesto a un escenario como este, donde tienen que hacer un análisis,
Convencionalmente, probablemente el asesor les haya derivado con sus pruebas en un Excel y a partir de eso les haya pedido que hagan una sumatoria y que en esa sumatoria simple obtengan un total y que ese total obtenido sea en el fondo la variable que van a luego utilizar para establecer la relación. Este procedimiento es clásico, sumar los ítems y obtener totales. Sin embargo, este procedimiento obvia algunos supuestos, que es lo que conversábamos hace un momento. Una de las cosas que este procedimiento obvia tiene que ver con que las variables observadas que están sumando los usuarios que hacen uso de esto, es que son de tipo Likert. Y como habíamos dicho, Likert es el apellido Rennis Likert, quien inventó una escala de intensidad ordinal, categórica, que le llaman algunos, ¿no? Y que este tipo de escala tiene cierta particularidad. Una de sus particularidades es que probablemente sumable así directamente no sea. No, puede ser a partir de otro procedimiento estimable, pero no fácilmente sumable. Otro aspecto que este procedimiento obvia es que está asumiendo que todos los ítems tienen igual varianza, o lo pongo de esta manera, está asumiendo que todos los ítems pesan igual. Es como cuando el profesor de repente universitario usa su rúbrica y le pone 20% a la vestimenta y 80% al conocimiento del estudiante cuando expone. Ahí claramente hay un peso distinto. Ya, las preguntas también no necesariamente pesan igual. Y este peso nosotros no lo obtenemos por un criterio de un experto, sino a partir de las respuestas que tienen los sujetos en un test y que analizamos justo mediante el análisis factorial. Estas son las famosas cargas factoriales, que no son más que pesos o representaciones, o si quieren porcentajes, en una forma muy sencilla para entenderlo, de ciertas preguntas. Estos dos son aspectos que obvia este procedimiento. Sigamos. También este procedimiento hace una sumatoria mediante una media aritmética, pero de unas escalas que son ordinales. Es de un nunca, de un a veces, de un siempre, y que este procedimiento, como digo, no es el mejor, porque lo último que podría hacerse con esto es tal vez un procedimiento algebraico de estimar cuánto sería eso, ¿no? Así como cuando en el colegio nos decían A y X o A más B, cuánto será de repente, ¿no? Del resultado. Es un procedimiento de estimación el que debería hacerse, más que de simple suma aritmética. Y otra cosa, que este procedimiento no toma en cuenta que los ítems tienen un error de medida, que es un postulado, un supuesto básico de la psicometría, que lo plantea en 1904 Spearman, cuando hace esta ecuación que es sencilla, que es x más v es igual a e, sencilla pero muy potente, porque nos advierte que toda medida tiene un error. Y el error no está leído en psicometría como equivocación, sino como la discrepancia que existe entre la puntuación que se observa y la puntuación verdadera, ¿no? Entonces, este aspecto del error es muy importante en estadística y este procedimiento lo obvia. Entonces, pero ¿qué sucede en realidad? Lo que en la realidad sucede es que nosotros nos vemos expuestos a variables de naturaleza ordinal, ¿no? Y que no todos los ítems pesan igual. A ese proceso técnicamente se le llama modelos cogenéricos, modelos donde acepta que existen diferentes pesos o diferentes cargas factoriales, como aquí, que podemos visualizar en la lámina, ¿no? Como observando que todas estas no son iguales. Puede que el 10 y el 12 sean iguales, pero el 16 y 17 son diferentes, es más, bastante diferentes, punto 46, punto 68. Esta variabilidad tiene un impacto al momento de la estimación de cuánto sería esto, ¿no? Porque el cuánto sería este total ya no es por la suma, sino por el procedimiento algebraico que se usa en estos programas y es una estimación. En el marco de estas técnicas, esto se le puede llamar como los factor scores, que son justamente estas puntuaciones de factores o estimaciones que se hacen bajo ciertos procedimientos. Y bueno, ya dije el procedimiento algebraico y que toda medición tiene un error. Miren, ya acá en los modelos SEM se pueden dibujar con estos circulitos pequeños. Son la representación de que cada medida observable, estas son preguntas de un test, tienen un error de medida que debe ser incluido en la ecuación.
Y en la inclusión de la ecuación nos permite tener un marco mucho más amplio de cuál sería la relación, supongamos, de esta variable preocupación con otra variable llamada felicidad, con otra variable llamada depresión, ¿no? Tener datos mucho más precisos y mucho más exactos respecto a lo que queremos saber. Es por eso importante nosotros entender ciertas cosas. Los modelos Zen tienen elementos, así como las personas tienen cabeza, tronco y extremidades, los modelos Zen tienen también sus elementos. Por ejemplo, los círculos grandes normalmente representan al factor o a la variable latente o el concepto que se quiere medir. Las flechas direccionadas del círculo hacia los rectángulos denotan las famosas cargas factoriales, si se utiliza en el marco de la psicometría, pero si se utiliza en el marco de relaciones con otras variables, como modelos relacionales predictivos explicativos, a eso también se le puede llamar betas de regresión. Simplemente cambia de nombre dependiendo del marco donde se utiliza. Acá también encontramos estos rectángulos que simbolizan las variables observadas que en el caso de la psicología terminan siendo los ítems. Estos denotan los ítems. Los círculos pequeñitos denotan el error. Las curvas, así como estas, denotan correlaciones. Es más, acá hay una curva entre los errores. Esta es una particularidad que solamente se puede hacer con SEM, que es observar de repente que hay cosas que estos ítems no comparten con la preocupación, comparten entre ellos mismos, pero se relacionan. Vamos a ponerle un ejemplo un poquito más sencillo. Supongamos que estos dos ítems, 10 y 12, comparten con preocupación que tienen polo amarillo, ¿ya? Polo amarillo, pero también comparten algo diferente, de repente único de ellos, que ambos tienen, no sé, short, ya estoy poniendo como si fueran personas los ítems, ¿no? Por lo que tienen único, por lo que los hace diferente, algo de eso también se está relacionando. Esa inserción en la ecuación, que a veces se llama efecto de sesgo y se produce cuando observamos fraseos. Por ejemplo, hay expresiones que se parecen mucho en los ítems y los ítems, más allá de medir el factor que pretenden medir, también están relacionándose por lo parecido que son. Es una forma de encontrar efectos de sesgo y la manera de controlarlos es de esta manera. Otra manera de encontrar estos errores es en los famosos ítems inversos. La manera que están fraseadas en forma inversa también produce una variabilidad que se ha demostrado muy típicamente en un test que se utiliza muchísimo, que es el test de autoestima de Rosenberg, donde sus preguntas inversas formaron un factor que en una época se pensó que esa prueba tenía dos factores, pero con el tiempo se descubrió que es un solo factor con efecto de sesgo de fraseo inverso, que ya ha sido ampliamente demostrado y es la mejor forma de verlo, pero yo tendría que poder poner eso en la ecuación para estimar correctamente la puntuación de la escala de autoestima en Rosenberg y solamente utilizando estos modelos podría darse esto. Otro aspecto importante en estas técnicas de ecuaciones estructurales tiene que ver con sus criterios de decisión. ¿Qué me lleva a decir a mí que este es un buen o un mal modelo? Que la representación de estas preguntas conformadas por el factor preocupación son lo suficientemente buenas como para explicar las respuestas que los sujetos han dado. Bueno, acá tenemos los famosos índices de ajuste. Encontramos de todos estos, voy a rescatar solamente el RMSA y el CFI, que hoy en día se utilizan mucho. Aunque recientemente, 2019 o 2020, creo que salió que este SMR también está cobrando relevancia de nuevo. Se ha demostrado ser un poco más estable cuando se trabaja con pruebas muy cortas, donde los grados de libertad, que son un elemento dentro del cálculo de estos, ejerce una función. Entonces, estos tres yo rescataría, pero rescataría el RMC ahora, CFI, cuyo criterio es que sea menor a 0.08. Eso nos reporta el programa. Entonces, yo observaré este corte y veré si cumple con ser menor a 0.8. De ser muy grande, nos está advirtiendo que hay mucho error. Quiere decir que hay mucha discrepancia entre lo que tengo y lo que está estimando la computadora. Eso no es bueno. El modelo no es muy bueno para decir como que de repente no es un solo factor, de repente hay dos factores, de repente hay tres factores, o de repente ni uno solo, pero no es bueno el modelo. Y el otro es el CFI, que nos revela el grado de relación entre las variables, y se pide a veces como aceptable que sea mayor a 0.90, y siendo muy exigentes mayor a 0.95. Estos pueden ser los dos criterios de decisión para decir que este modelo de preocupación compuesto por 6, 7 ítems es correcto o no es correcto. Entonces son como sus elementos. Anteriormente, para nosotros hacer esto, utilizamos programas bastante más amigables, como el Jamovi o el JAPS, que por ahí justo Michael también comentaba. Estos programas son buenos todavía, pero si uno quiere adentrarse un poco más a profundidad, necesita la implementación de otros programas
como el R, que este es un pantallazo de la consola del R, en su apariencia tradicional en color blanco, de repente, ¿no? Ya estos programas, mediante la sintaxis que aquí, por ejemplo, podemos observar, nos permiten dar cuenta de mayor cantidad de estimadores, que esa es una de las ventajas. Por ejemplo, también se podría hacer esto con un aplicativo llamado Eimus en el SPSS. La única distinción es que el Eimus no cuenta con ciertos estimadores. Por ejemplo, no le puedo advertir al Eimus de que lo que estoy trabajando yo son ordinales, son escala Likert. Acá sí puedo advertirle, puedo hacerle esa advertencia y entonces el programa puede calcular suponiendo que lo que estoy ingresando son respuestas que se eligen del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 o 5. Porque si no le digo eso, el programa puede tomar como que del 1 al 2 hay como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, como una medida continua en una escala. Eso no es lo que estamos haciendo. Esa diferencia ha marcado cambios importantes en los últimos años en el análisis estadístico de los modelos Zen, específicamente en la psicometría. Para tales fines, yo traje, como decía, el código insertado. Estas PPTs están en mi página web, en la parte final, cerca donde dice contacto, arribita ya están, dice mis diapositivas, está como un subtítulo, ya se encuentran estas diapositivas. Si ustedes quieren descargarlas, utilizarlas, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Los códigos son de acceso libre, pero si van a utilizar algo muy específico, las diapositivas, puedan dar mención que fue extraído de estas diapositivas, como un derecho de autor. Después pueden usarlas libremente. Miren, aquí lo primero que hay que entender es que para utilizar en el R ciertas cosas, uno tiene que cargar librerías. Una manera rápida de cargarlas es mediante este aplicativo que se llama Pacman y que tiene una función llamada p-load, que es como para cargar. Le estoy pidiendo aquí al programa que cargue esta librería QGraph, Tidyverse, que es todo un universo, así como hay un DC Comics o un Marvel universo, hay un Tidyverse, que es enorme, tiene muchas funciones, y este de aquí para hacer correlaciones, que es también otro aplicativo. ¿Por qué le pido este? Porque como una forma que ustedes puedan replicar el código una vez que lo copien en el R, busqué una data que esté de acceso abierto dentro del R, y el QGraph tiene el Big Five, que el Big Five es una prueba de personalidad muy utilizada en psicología, cuya teoría también está bastante sostenida y bastante investigada, diría yo. Y ahí se cuenta ya con unos datos que ustedes simplemente poniendo data Big 5 o Big 5 pueden descargarlos, ¿no? Y ya está, pero necesitan previamente cargar esto. Yo lo que he hecho aquí, como dice data y organización, es simplemente he elegido de esta Big 5, porque son bastantes, creo que es el Big 5 de 240 preguntas, será mucho para hacer el análisis, ciertos ítems, entonces le estoy diciendo simplemente aquí al programa que me seleccione ciertos ítems con estas funciones select, por ejemplo, que se hacen con el tidyverse, y que me seleccione aquellos ítems que comienzan con N, que comienzan con E, que son justamente de neuroticismo y extraversión, que son dos factores del Big 5, y que luego de esos ítems me seleccione solamente alguno de ellos, como el del ítem del 1 al 46, el ítem del 2 al 42, y así reduje la cantidad de ítems. Ojo, este es un ejercicio simplemente porque quería demostrarlo, porque son muchos ítems para hacer un cálculo y no quería extenderme tanto en eso. Y luego lo que he hecho aquí es el procedimiento que mostré hace un momento de sumatoria. Le estoy diciendo a través de esto, de este mutate, que es la función que permite generar columnas, que también pertenece al mundo del tidyverse, que genere una columna en mi data llamada neuroticismo, que va a ser la suma a través de el ítem 1 al 46, que son los ítems de neuroticismo, y una suma a través del ítem 2 y 42, que son los ítems de extraversión. De tal manera que cuando yo haga este proceso, en la data que yo tengo, en mi data, en el R, no en el Excel que pueda tener otro, se van a generar columnas. Esto es lo bueno del R. O sea, mantiene, digamos, la data intacta, el Excel, el SPS, lo que quiera, y internamente hace modificaciones y se guardan en la propia consola del R. Y ya con este procedimiento he obtenido totales de neuroticismo y de extraversión. ¿Por qué he hecho eso? Porque una vez habiendo obtenido esos totales, yo puedo hacer las correlaciones típicas. Y aquí también le estoy diciendo, una vez que he generado ya esta data nueva, se llama Big 5 nueva, porque ya no son todos los datos del Big 5, solo los que seleccioné previamente, le estoy diciendo que me seleccione las columnas neuroticismo y extraversión, que son las que yo necesito, y que a mediante esta función llamada correlation, le imprima el método Pearson, que es le estoy pidiendo simplemente calcúlame el R de Pearson, ¿no?
Sin un P ajustado no necesito ahorita un tema de probabilidades, solamente quiero el cálculo de Pearson. Y bueno, esto es como decirle que me lo ponga en un tipo de tabla del mundo tidyverse, que es como un table, que es una especie de marco de datos, pero muy propio del tidyverse, que se utiliza justo para poder tener ciertos usos con otros aplicativos de tidyverse. Bueno, y a partir de estos comandos, como le digo, nuevamente le pido con esto que me redondee los datos, porque aquí me saca con todos los decimales cuando hace el cálculo, y que me lo redondee simplemente a 2 datos. Y bueno, este de aquí último es simplemente para imprimir y que me saque esta tablita. Si ustedes observan aquí, que es lo que quiero que observen en este ejemplo, el parámetro neuroticismo y el parámetro extraversión, su relación entre ambos es 0.26 con el Pearson. Hago el mismo procedimiento con el Spearman y los códigos son muy parecidos. Lo único que cambio es el método acá. En vez de Pearson le pongo Spearman y me sale que es 0.25. Pero están por ahí, ¿no? 0.0.25, 0.26 e incluso en negativo, lo que me sugiere que la correlación es inversa, que a mayor neuroticismo, menor extroversión, o a mayor extroversión, menor neuroticismo. Ya, uno puede suponer, hizo su cálculo típico de Pearson o Spearman que le pide el profesor de correlaciones bivariadas y dice, con esto reporto yo en mi tesis. Sin embargo, el asunto viene aquí, que probablemente cuando esto se ingresa en modelos de ecuaciones estructurales, algo distinto suceda. Voy a seguir un poquito la metodología de Bolen, porque fue Bolen quien planteó estos procesos. Le puse aquí uno de especificación del modelo, que es el paso número 1 que Bolen recomienda, que hay que decirle al programa cómo va a estar compuesto este modelo que yo supongo. Y yo le voy a decir aquí que todo este conjunto de ítems, que son los ítems de neuroticismo, esta expresión virgulínea, que es esto de aquí, más este símbolo de igual, le dice, todos estos ítems pertenecen o están conformados a neuroticismo. Y todos estos ítems pertenecen a extraversión. Le puse neuro y extra por un tema de abreviar para que no salga tan grande la letra en el dibujo, pero sabemos que nos referimos a esas variables, que es otra forma también en el momento de hacer análisis de datos que podemos indicar. Una vez que yo he hecho esto, ya tengo el modelo, y esto le llamo modelo, ya tengo el modelo especificado, ¿ok? Y lo que tengo que hacer ahora es específicamente hacer la estimación del modelo. Voy a estimar el modelo, y acá le pongo modelo, que es parte de su secuencia, le pongo la data, que es BIC5, ¿no? Y le pongo el estimador. Esto de aquí es muy importante. Quiero, de repente lo voy a subrayar aquí. No, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este punto yo le digo al programa, ten en cuenta que lo que estoy trabajando son variables ordinales. Es una escala Likert, le estoy diciendo. Este estimador WLSMV tiene algunos ya estudios que revelan, como digo, que si tienes pocos ítems, puedes utilizarlo con 300 en promedio. Pero necesitas sí que sea de repente una escala Likert, ¿verdad? Porque cuando trabajan con ítems dicotómicos, por lo menos con 800 se estabiliza un poquito, pero aún tiembla. Parece que necesita mucha muestra cuando son pocas categorías de respuesta. Pero si tienes el típico Likert y sabes que de alguna forma esa prueba ya está validada y tiene buenas cargas factoriales, tranquilamente puedes utilizar con un mínimo de 300, que es la simulación. Hay una simulación que revela eso y al final de las diapositivas justo pongo el artículo para que ustedes puedan adentrarse y leer un poco más al detalle de esto. Le digo que me imprima los resultados un poco en Emplaz, que es un poco el formato típico. Este Emplaz es un programa de paga, ¿no? El output, la salida de esta librería llamada Lavan, tiene un símil con ese programa. Antes ese programa era el único que hacía estas cosas. Cuando salen estos códigos de esta librería, prácticamente ha desplazado un poco hoy el código abierto. Con esto termina siendo muy potente. Y otro aspecto que le digo que son ordenadas es esto de aquí. También le advierto al programa no solamente con el estimador, que corresponde por la naturaleza ordinal de los datos, sino también con este comando que le dice que son ordinales. Entonces, estos detalles en la implementación del documento nos reporta lo siguiente, miren, que ya la correlación que yo había obtenido con Pearson y Spearman es totalmente distinta a la que obtengo con esto, dramáticamente distinta, diría yo, de un punto 25 a un punto 26 a un punto 81. O sea, si yo reportaba un punto 25, probablemente en mi tesis con Pearson y Spearman, capaz estaba en un error. Digo capaz porque ahorita les voy a decir algunos detalles más, ¿no? Y bueno, esto lo he hecho con estos comandos, como digo, que los voy a dejar aquí arriba, ¿no? Y ustedes pueden luego simplemente pegarlo en el R y
van a producir algo muy parecido a esto si cargan la data de su momento, que es el data big 5, ¿ya? Entonces el detalle es este, pero ¿por qué se debe tanta discrepancia? Pues uno de los aspectos que primero tenemos que analizar es saber si ese es un buen modelo. Y yo les dije que para eso necesitamos los índices de bondad de ajuste. Y aquí nosotros debemos de observar en los índices de bondad de ajuste mínimamente, como dije, el CFI y el RMSA. Como ustedes observan, yo les había dicho que el punto de corte del RMSA debiera ser por lo menos 0.08 y del CFI 0.95 o 0.90, como para ser aceptable. Vemos que este no es un buen modelo. Y de repente cuando yo veo esto, también debo decir que la correlación que he encontrado de 0.81 capaz no sea la correlación exacta. Puede haber un grado de imprecisión, porque la interpretación de los valores de relación, de explicación, de regresión en los gráficos que vemos dependen de cuán bueno es esto con estos bondades de ajuste que se observan. Entonces, no es un buen modelo, entonces de repente debo desconfiar también del punto 81. Sin embargo, ya sé que es muy diferente al tema del Pearson y el Spearman. Entonces, lo que uno debe hacer aquí es la implementación que Bolen también plantea, que es la reespecificación del modelo. En mi experiencia, viendo algunos trabajos, porque se utiliza estas técnicas para psicometría en contexto peruano, algunos no hacen bien la reespecificación del modelo, porque reespecificar el modelo, si bien se puede hacer por criterios estadísticos, también debe hacerse por criterios conceptuales. Decirle al programa que voy a cambiar algo, no solamente debe ser porque me lo dijo el cálculo que he hecho, sino también porque es conceptualmente y teóricamente correcto. Entonces, aquí yo he imprimido estos valores que son de relaciones, que me dice que hay ítems que entre ellos tienen relación en ellos mismos, en algo en sus propias características, que si yo le inserto eso al modelo SEM, probablemente mejore un poco las bondades de ajuste. Ojo ahí, tengo que ingresar esto siempre con el juicio y el razonamiento teórico. No se hace simplemente porque me lo dijo y lo pongo, que ese es el error común. Y ese razonamiento teórico es porque de repente observo que el ítem 21 y el 36 tienen muchas cosas en común en su fraseo, de repente tienen expresiones negativas al inicio, ambos dicen no me siento bien, no me siento bien. Hay que hacer un análisis ahí o hay que observar qué cosas están dando a la luz. Porque de esa manera, esto nos va a permitir reportar un gráfico como este, miren. Y una de las cosas que probablemente nos haga la discrepancia del punto 26 y punto 25 con respecto a los modelos SEM son estos detalles. Si nosotros observamos los pesos de los ítems, hay ítems que prácticamente no pesan nada, miren, como este de aquí o este de aquí. La variabilidad es tan grande, miren acá, tan grande que estos cambios son los cambios que han efectuado que sumar simplemente los ítems no fue el procedimiento más oportuno. Tengo que insertar en la ecuación la varianza desigual que tienen los ítems, los pesos diferentes que tienen los ítems. Esto ya cambió el asunto. Entonces, si algún tesista de repente está haciendo su trabajo y supone que las pruebas no están validadas, entonces debe revisarlas primero para luego recién hacer las correlaciones. ¿Para qué hacemos tanto el tema de validar que validar se ha vuelto un asunto muy común en el contexto peruano? Porque quiero revisar si realmente las cargas factoriales son buenas, si los modelos tienen buenas bondades de ajuste, para que luego yo use esta prueba en relación con otra prueba y establezca las correlaciones. Esta es la razón de ser de la validación. La validación es un proceso previo a establecer modelos explicativos entre variables. Pero a veces yo siento que nos hemos quedado un poquito en la validación pensando que es el fin y no el medio para descubrir mayores cantidades de estudios o mayores cantidades de explicaciones a sucesos que ocurren en el contexto peruano. Pero ya volviendo al tema, miren, probablemente ese sea el asunto. Yo primero debo de garantizar que el modelo es bueno y para esos detalles, entonces lo que yo tengo que hacer, vamos a seguir avanzando en las diapositivas, es nuevamente hacer un modelo reespecificado. ¿Y qué he hecho aquí? He quitado algunos ítems que veía que tenían pocas cargas factoriales, he agregado correlaciones entre errores. Esto no lo puedo hacer típicamente con un Pearson y un Spearman. No hay forma de decirle esto al Pearson y al Spearman que lo ingrese. Estos cambios son particularidades de la prueba que estoy tomando un ejemplo que está en el R de un Big Five, que por alguna razón han sucedido. Pero tengo que advertirlo y tengo que ingresarlo. Una vez habiendo ingresado este modelo, ya yo voy a volver a estimar el modelo, nuevamente con las mismas connotaciones del estimador, como dije,
de lo que son ordenadas y obviamente ya es distinto para ver qué cosa ocurre. Es más, la correlación entre las variables cambió, es 0,89, ¿no? Está muy próximo a ser muy grande como para suponer que prácticamente están midiendo lo mismo, que ese también podría ser otro detalle. Pero todavía puede entenderse esto porque la personalidad es un asunto bastante complejo que hay mucha relación entre sus factores y por eso se supone que la personalidad en el fondo, después de los 5 factores, existe un gran factor llamado personalidad. Son los famosos modelos de bifactor o de segundo orden antes que se utilizaban en los modelos de personalidad. Entonces todavía es pertinente, todavía puede ser explicado, todavía es teóricamente correcto. Miren, quiero que entiendan que luego de ver los datos, trato de explicar estos datos en función de la teoría con que cuento. No los explico en ausencia de ese contexto, que eso es lo que a veces sucede también en el marco de la psicología, en el contexto peruano. Pero ya esto habría que ver si esta correlación es oportuna. Y vamos a ver, bueno, al menos, y creo que aquí hay un detalle, creo que aquí no puse el CFI de, calculé un fit anterior, a ver, voy a revisar. Sí, debí calcular un fit 1, porque, bueno, acá hay un cambio, pero aquí ya con esto se pasaba, el CFI y el RMC eran buenos. Acá me faltó cambiarlo. Y ese es el detalle. De pronto, al tener un cambio en el modelo, la especificación del modelo también cambia, ¿no? Es como que es, bueno, entonces de repente, a ver, voy a dejar de compartir aquí un ratito, voy a volver al R, voy a cambiarle aquí, que por alguna razón no se ha generado. ¿Qué habrá pasado aquí? Ah, acá, ¿ven? Voy a ponerle 1, voy a guardar y voy a volver a calcular. A ver, se está viendo, no sé de mi R, pero estoy calculando ahorita para que me salga un nuevo PDF. Esa es la ventaja, miren, me equivoco algo de repente, voy al R, que ahorita estoy en el R, no se ve eso en la pantalla, y está calculando, está generando otro PDF, que espero sí, otro PDF. Va a demorar unos minutitos, pero ya haciendo justamente ese cambio, porque ahí yo me había olvidado de ponerle un número y ese también es el detalle con el R, hay que ser muy exactos. Cuando algo se nos pasa de pronto, tenemos que estar advertidos de esto. Algo ha pasado aquí con la conexión. Muy bien, mientras va procesando ahí el R, justo algunos están dejando sus saludos, sus preguntas. Va Shirley, Paula, Doctor Muñoz, gracias por los saludos aquí al doctor Ventura León y Diego Vaca mencionando, ¿no? Que no sabía que el R podría imitar el M+. Así, eso es algo que nos puede hasta ahorrar dinero, ya que el M Plus es, claro, un programa con pago y el R es gratuita. Unos saludos adicionalmente. Y por ahí, justo en el chat aquí en el YouTube, estoy compartiendo su enlace de su página web y cómo buscar. Es casi al final de su página web. Ahí está el PDF. Y bueno, seguro que va a subir esta nueva versión, pero por ahí lo puede encontrar en su página web. Sí, perdona, doctor, adelante. Correcto. Gracias, Michael. Miren, y justo ya hice el cambio, ya me imprimió, miren, y aquí ya salió la actualización. ¿Se dieron cuenta? Esa es la ventaja. Me equivoqué en algo, voy al código, lo modifico y automáticamente cambia. Y tal como les advertía, ya aquí las bondades de ajuste no son como que excelentes, pero al menos son aceptables y podría entenderse que el modelo de 2 factores con esos ítems cambiados, con esas relaciones entre errores, todavía puede ser un modelo aceptable, como decimos. No óptimo, pero puede ser aceptable desde ciertos marcos. Y ven, este fue el cambio que se hizo. Cambió definitivamente el asunto con respecto a lo que previamente vimos que era menor de 0,90 y acá era mucho más grande de que 0,08. Entonces ya este modelo podría ser un modelo mejor y por lo tanto, en el asunto de la relación que se encontraba de 0,89 negativo, puede ser una relación que existe entre los factores a partir de los datos que tenemos. Bueno, y todavía miren, luego podría seguir incluso y eso seguir reespecificando el modelo hasta darme cuenta que hay más errores correlacionados en ese pequeño modelo. Pero todas estas modificaciones en el modelo de SEM, como digo, se realizan a partir de
supuestos teóricos. Incluso la última tesis de licenciatura que asesoré, que hace poco sustentó, sus modelos tuvieron que ser muy especificados porque habían ciertos detalles. Por ejemplo, había trabajado con una escala tipo dicotómica, que yo les dije que el WSMV un poco tambalea si no tiene muchos datos. O sea, ya la tesis estaba avanzada con ese detalle y los alumnos habían llegado a mí con esas características. No podía mandarles que hagan otra tesis. Entonces, pero igual advertimos las limitaciones de ese procedimiento en esa cantidad de alternativas de respuesta y con las limitaciones señaladas y sabiendo que ocurrió de esa manera, se sustentó la tesis, se aprobó, ¿no? Pero el detalle está eso, tenemos que ir analizando ciertos aspectos, reespecificando, hasta encontrar buenas bondades de ajuste y también que el modelo sea coherente con lo que se espera teóricamente. Miren, y eso es lo que yo quería mostrarles, la visualización del R nos permite ver las relaciones entre errores que hice, que por alguna razón, y acá deberíamos que analizar el fraseo de los ítems, estos ítems, miren, el 32 y el 7 están compartiendo bastantes cosas en lo que ellos tienen en común. De repente están redactados de forma muy parecida, ¿no? Que al final las personas cuando responden al 32 y al 7 tienen mucha similitud y esa similitud está siendo expresada con esa relación y aparte de eso, tienen factores en común que comparten con el tema de la extraversión. Entonces, termina siendo el modelo reespecificado, la relación es totalmente diferente a lo que sacamos con Pearson y Spearman. Traje este ejemplo extremo de pronto para que puedan observar cómo suponer cosas e insertar mayor cantidad de elementos en la ecuación de las relaciones de variables o conceptos en psicología requieren otras técnicas un tanto más sofisticadas. Mi experticia me dice que de pronto, si usted desea conocer esto, obviamente no, este no es el espacio porque se requiere mayores clases, mayor cantidad de elementos, pero sí es bueno que vaya sabiendo que de repente yo ya tengo que ir dejando a un costado los estimadores Pearson o Spearman, porque las características de lo que usamos en psicología, las variables o los conceptos requieren la implementación de técnicas que puedan capturar toda esa magnitud y complejidad y de esa manera tengamos como que relaciones o correlaciones un tanto más estables. Y a partir de eso podamos tener evidencias científicas un poco más precisas sobre la relación entre variables. Yo he podido observar, porque enseño unos cursos de tesis hace ya años en un posgrado, que muchas veces las tesis son muy incoherentes, en algunas se encuentran una cosa, en otras se encuentran otra cosa. Y esas discrepancias muchas veces son por implementaciones malas de la técnica, porque he visto incluso el uso de chi cuadrada frecuente en medidas de relación. Y yo no entiendo el uso de la chi cuadrada en medidas de relación de este tipo, ¿no? Continuas, que de repente por desinformación, de repente por ausencia de conocimiento se implementó, pero ya de esa tesis no puedo extraer nada porque no puedo tener información para suponer cosas como estas. Entonces, cada concepto tiene, como digo, una supuesto, una asunción que debe realizarse y a partir de eso tratar de estimarse. Y a pesar de eso, miren, y acá quería cerrar esto con, justo porque Michael nos hablaba del tema del alfa y del omega, también se le puede decir al R mediante esta librería llamada SemTools y la función Reliability, el fit, que era como que la estimación del modelo que había hecho hace un momento, y what, le digo, yo quiero que me generes el omega 3. El omega 3 es el omega de McDowell's, el omega más típico que se reporta. Hay diferentes tipos de omegas, el de Bettler también creo. Entonces le pido este de aquí, ¿no? Le pido que me redondee a 2 y neuroticismo parece en la reespecificación tener una fiabilidad aceptable, pero la extraversión aún sigue siendo no aceptable y esto nos lleva a otro desafío, miren. Cumplí un poco con los elementos de ajuste, pero la fiabilidad y la estabilidad interna dentro de los elementos parece no ser buena en extraversión. Los que nos lleva a replantear otra cosa, tal vez esta será la relación o devolver más cosas para encontrar la relación. Esta es la razón de por qué, para yo no equivocarme tanto, hacemos estudios previos de propiedades psicométricas. Esa es la razón. Son estudios preliminares previos donde alguien, antes que nosotros, ya comprobó la funcionalidad de la prueba y ya no tengo que hacer todo este proceso y definitivamente voy directo a las relaciones sabiendo que la prueba funciona bien. Por eso hacemos todo ese proceso, ¿no? Para obviar otros pasos. Pero como les digo, tengo la impresión que en los últimos años en psicología hemos caído en el tema de creer que la validación es el fin y no es el medio para conocer más cosas, para conocer las relaciones, porque al final nos interesa eso.
La psicología no es el objeto de la prueba, no es la ciencia de la prueba, sino del fenómeno de estudio de la conducta humana, y es ahí donde debemos saber más cosas. Bueno, pero algunas limitaciones con el SEM también, como digo. Primero, de preferencia, ¿no? De preferencia escalas cortas, porque van a ser pocos parámetros. Cada uno de los ítems en el modelo, mientras más ítem haga, más complejo va a ser ese dibujo. Y ese dibujo va a requerir mayor cantidad de muestra para estabilizarse. Y eso ya está demostrado por simulaciones. Una de estas, esta de aquí, que cuando le den clic ustedes van a poder ingresar al artículo. He anexado este nombre con el artículo donde sale esto y donde justo se revela esto de los 300. Y ahí ustedes pueden ver con más detalle por qué. ¿Ya? De preferencia también unidimensionales, porque las medidas unidimensionales son parsimoniosas. Trabajando con un colega y con su grupo de investigación, por ejemplo, en las validaciones que haces, yo suelo recomendar siempre que busquemos la parsimonia de que sean pruebas simples, unidimensionales. A las pruebas más complejas, como multidimensionales, muchas veces requieren mucho mayor cantidad de tamaños muestrales también y mayor complejidad en sus estimaciones y en sus modelaciones. Entonces, hay constructos que tranquilamente pueden ser unidimensionales, la autoestima, la depresión, la ansiedad de repente, el estrés, y hay pruebas de ese tipo, o el miedo a la soledad. Yo tengo una prueba que se publicó hace un par de años donde construí un test sobre el miedo a la soledad al darme cuenta que no había ninguna prueba específicamente sobre eso. Si bien había dentro de otras pruebas multidimensionales el estudio del miedo a la soledad, no lo habían estudiado como un apartado único. Entonces, eso me llevó a mí y dije, voy a construir una prueba de ese tipo, unidimensional, que puede servir incluso para el estudio de otras fenómenos u otras cosas. Como por ejemplo, ¿no? Saber si las personas que están más conectadas en redes terminan experimentando mayor miedo a la soledad. Ya teniendo el instrumento, podemos abordarnos en otras temáticas, como digo, que son el quehacer del psicólogo. Y tamaños muestrales de mayores de 300, que ahí los dos artículos de abajo, como digo, nos recomiendan un poco eso, pero ojo, suponiendo que las cargas factoriales son buenas y suponiendo también que son cortas las medidas, porque eso también es el detalle para suponer estos tamaños. Si alguien me dice, tengo un test que por ahí a veces escucho de 50 ítems, de 40 ítems, obviamente 300 no va a estabilizar las presiones, necesito mucho mayor tamaño muestral. Y a veces recolectar datos, al menos durante la pandemia, fue todo un desafío. Muchos recolectamos datos mediante redes que hemos provocado ahí un pequeño efecto o un sesgo de muestreo porque hemos seleccionado ciertos grupos específicos, no ha habido aleatorización, que es muy difícil porque era virtual, pero sin embargo, a pesar de eso hemos hecho las investigaciones y entonces fue la forma en la cual recolectamos datos y llegamos a números pequeños en algunos casos, ¿no? Entonces sí se recomienda esto. Este es un aspecto incluso que ahorita no recuerdo, creo que es Collins, un autor que habla que uno de los problemas de la psicología y su crisis de replicabilidad tiene que ver con sus tamaños muestrales, lo que reducen en el marco de las estadísticas inferenciales el tema de la potencia estadística. Y pareciera que trabajar con muy pocas muestras, y de acuerdo al colega Oscar Mamani, que decía que en su revisión encontraba que entre 200 y 250 en promedio en ciencia de la salud eran los tamaños muestrales, termina siendo muy poco. Deberíamos tener más y eso demanda mayor financiamiento, por eso también los investigadores, como en mi caso, tenemos que buscar el financiamiento o trabajar bajo un macro proyecto para poder acceder a tamaños muestrales más amplios. Y aquí, finalmente, gracias por su atención, un contacto por Facebook, porque yo tengo una página de Facebook, ahí me pueden seguir, y la página web donde están las diapositivas y este pequeño errorcillo que ahí lo voy a actualizar y voy a volver a subir las PPTs para que ustedes tengan, digamos, la versión final. La ventaja, y con esto cierro para continuar de pronto con la conversación y las preguntas, es que ustedes van a poder observar los códigos. Y pegando estos códigos, como digo, que aparecen en la parte superior aquí, que miren, se dan cuenta que pueden ser subrayados, pegando estos códigos en el R pueden reproducir lo que he hecho. Eso es lo que yo les decía con el elemento de la reproductibilidad. Y por eso he querido trabajar también con una data que aparece en el propio R para que ustedes no tengan que descargar o yo tengan que subir más cosas, que es esta data BIC5 que automáticamente se va a generar cuando carguen esta librería y hacer todo ese proceso. Eso es lo que hoy en día las revistas de alto impacto Q2, Q1 están pidiendo. Me piden a mí, suba su base de datos a un repositorio y ponga sus códigos, de tal manera que la persona que quiera ver si he hecho un acto de transparencia y he hecho correctamente los análisis,
pueda reproducir mis códigos y ver la replicabilidad. Y eso es la famosa ciencia. Si no hay replicabilidad, no hay ciencia. Buscamos un poco la estabilidad de los resultados al final para hacer algo científico y proveer eso. Entonces estos procesos y estos códigos terminan siendo una herramienta esencial para ese fin científico. Muy bien, eso es un poquito de lo que yo quería compartirles el día de hoy con estas láminas. Voy a dejar de compartir, Michael. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ya con un buen ejemplo para ayudarnos a entender que el SEM, esta forma de evaluarlo con modelos explicativos, es de moda, sí, y también puede, no siempre será un caso tan extremo como lo que acabamos de ver, pero puede ser que varía bastante con lo tradicional, digamos el R de Pearson, el ROD de Spearman. Ahora veo que tenemos algunas preguntas, vamos a comenzar con ellos y mientras tanto, por favor sigan escribiendo sus preguntas, sus comentarios aquí en el chat, en el mismo YouTube. Uno de los primeros es de Diego, que nos pregunta, usted mencionó algo sobre una técnica cualitativa para validar instrumentos. Y si no me recuerdo, también tiene algunos recursos en su página web. ¿Nos puede contar un poquito más sobre ello? Claro que sí, Michael. Me refiero a un artículo último que hice acerca de un método para validar pruebas cortas que se desprende del análisis temático que se utiliza muchísimo en investigación cualitativa y que consiste en la esquematización, porque en ese artículo proporciona una tabla que tiene ciertos elementos, que si el usuario de la tabla puede proporcionarlos, por ejemplo, comienza mencionando autores y copiando las definiciones de los autores de forma literal, ¿no? Para que a partir de esa información literal pueda subrayar o encontrar cosas en común, que es como hacer un análisis factorial, pero muy desde el juicio del investigador y de su experticia y su estrategia de análisis, y pueda decir, como observo, por ejemplo, que entre autor A, B, C y D, cuando dicen y hablan de la inspiración, todos dicen que tiene que ver por un agente externo, entonces puedo decir de repente que este constructo está compuesto por ello. Y esta puede ser la evidencia para proporcionar el concepto acerca de una evidencia cualitativa que se corresponde con las famosas evidencias que los estándares hablan y que es dar evidencia al proceso del contenido de los ítems. Como digo, pueden encontrar este artículo, creo que se llama Un método para validar pruebas cortas, publicado en una revista chilena. Está en mi página la de revista ResearchGate. chilena de pediatría, ¿no es cierto? Exactamente, Sí, ese acaba mismo. de compartir su DOI, su enlace directo Ahí aquí en está. el chat, en el Y mismo ahí YouTube. pueden encontrar. Muy bien. Que sí, ya tiene toda una tabla que les da indicaciones sobre cómo realizar ese proceso, si es lo que pretenden hacer. Ya hemos hablado en este canal sobre análisis por juicio de expertos. No es que está mal, pero no soy súper fan tampoco. Entonces me parece muy interesante la nueva forma de cumplir el mismo propósito, pero a través de otros métodos que el autor aquí plantea. Si lo pueden revisar. Otra consulta que justo acabo de entrar es, a ver, sobre las diferencias que existen entre el CFA, el análisis factorial confirmatorio, y el SEM. Y en este caso, ya, nos plantea algo más específico. Primero, podemos decir que el análisis factorial confirmatorio y el SEM son parecidas, son dos opciones, podríamos aplicar o el uno o el otro, si deberíamos aplicar los dos. Y aquí, de manera más concreta, si tenemos un instrumento largo, ya 51 ítems, ¿cuál sería mejor? Correcto. En la clasificación de SEM, o sea, SEM es como, digamos, el todo, y CFA es la parte. SEM es todo lo que se puede hacer, CFA es la partecita del SEM que se utiliza para psicometría, pero también hay path análisis como una clasificación que se utiliza para ver relaciones o predicciones. También hay curvas de crecimiento que se utilizan para ver estudios longitudinales. Esta clasificación no es mía, le pertenece a Raiko y Markoulides, que tienen un libro
justamente al respecto del 2011, y ellos plantean esta clasificación, pero SEM parece ser el todo y CFA es una parte. Por ahí creo que respondimos una partecita de la pregunta, y la otra parte es si tiene un test de 51 preguntas y tiene 312 sujetos, ya no puedo aumentar la muestra en este momento. Dice, claro, lo que va a ocurrir aquí, y que es lo que la persona tiene que hacer, es informar dentro de las limitaciones las razones por las cuales no pudo acceder a ese tamaño muestral. De repente es porque es una población específica. Tal vez incluso he visto estudios con niños con autismo, que obviamente conseguir 100 o 150 niños con autismo es una barbaridad en realidad porque es enorme esa muestra. Entonces yo podría advertir y todavía convencer al revisor de que este es el argumento y mediante el proceso ponerlo en limitaciones y hacer aún el análisis. Con esta advertencia, aún el estudio podría ser viable, dependiendo de cuánta calidad tenga ya el análisis que ha realizado y si sigue los procedimientos apropiados, ¿no? Como digo, eso depende de la justificación que le dé a ese tamaño muestral, ¿no? Ahora, si me dice, son universitarios y son 312, ahí sí está más difícil de convencer, porque sí podría todavía incrementar el tamaño muestral, porque es una población muy genérica y de bastante fácil acceso, digamos, en el marco de las personas que trabajan en una universidad, ¿no? Muy bien. So, ahí creo que la última parte de esa pregunta sería en las diferencias entre el SEM de manera más específica que usted nos acaba de mostrar en su PDF con el análisis factorial confirmatorio, este FA, que por sus siglas en inglés, que ya es, digamos, el clásico ahora, lo más usado. Los dos son dentro del SEM, pero ¿cuál sería la diferencia principal entre el CFA y justo lo que el SEM que usted nos mostró? Se me ocurre que uno es la correspondencia entre el error de varios ítems, es podría ser uno. ¿Qué otras diferencias hay? Si lo que nos mostró, acabo de mostrar aquí en el R, también es SEM, ¿qué lo hace diferente que el CFA que ya solíamos hacer? Buena pregunta, Michael. Lo que pasa es que aquí también hay otra clasificación que debo mencionar. El CFA también es conocido como modelos de medida. Y un modelo de medida es el estudio de un conjunto de ítems que explican un factor, como lo que se busca al momento de revisar las propiedades psicométricas de un test. Mientras que lo que he hecho hace un momento, yo he supuesto que no estoy haciendo un modelo de medida, sino un modelo de estructura, donde se quiere revisar de repente cómo funciona el test extraversión, supongamos, con el test de neuroticismo. Y ahí hay un supuesto distinto porque son pruebas diferentes, ¿no? Ha sido un ejercicio mío porque al final yo sé que estas pruebas son dentro de un mismo test, ¿no? Puede ser llamado como un modelo de medida. Entonces, otra diferencia es que el CFA es estrictamente para el estudio de modelos de medidas, estrictamente para el tema de psicometría y para ver cómo un conjunto de ítems explican un factor. Hasta ahí hacemos CFA, pero cuando uno quiere establecer incluso predicciones, explicaciones, de repente incluso quiere suponer un modelo de mediación, de moderación, como que dentro, como estos estudios que ven la depresión, el estrés postraumático y en el medio está la soledad, porque ya han demostrado que para que suceda esta conexión debe haber en el medio una variable llamada soledad. Es más, que las personas que experimentan más soledad terminan teniendo más síntomas de depresión a pesar de haber pasado por el estrés postraumático. Entonces, ahí, por ejemplo, este es un modelo más explicativo, de estructura. Este puede llamarse ya SEM en su amplio aspecto, o de repente, dependiendo de los autores, pero CFA, como vuelvo y repito, es estrictamente un uso psicométrico y una clasificación para ciertos fines. Parte todo, esa puede ser la diferencia más central. Es un buen punto que resaltar. Si tal vez por ahí hay algunos que incluso si su universidad les está exigiendo que ya necesitan más variables, podemos discutir si eso es bueno o malo, pero si la universidad lo exige, ¿qué más vamos a hacer? Y si dicen, tiene que ser por lo menos 3 variables. Muy bien, el SEM, justo como hemos visto, claro, ahí estamos detallando en el R el modelo con 2 factores. Pues fácilmente se puede aumentar más factores. No hay problema. Obviamente ya tenemos que tener cuidado con tamaño de muestra y todo lo demás si vamos a añadir 10 factores de repente. Pero sí es mucho más flexible y amplia lo que puede hacer. Muy bien, Exactamente. aquí pregunta relacionada. A ver, Diego nos pregunta también. ¿Es una población específica? Ya, mencionando sobre su muestra de 312 sujetos y por qué le es difícil o
imposible aumentar más allá de 312, nos indica que es porque son estudiantes de psicología, pero también falta de presupuesto. Bueno, sí, se entiende eso también. Sí, se entiende. Yo te entiendo, Diego, pero el revisor no te lo va a entender muy bien eso. Porque la gente en el extranjero asume justamente que uno cuando emprende un proyecto tiene el financiamiento suficiente para lograr ciertos requisitos, ¿no? Y esto por eso hace más difícil las publicaciones a veces. Y lo digo en el mejor de los ánimos, Diego, si estás viéndonos. A veces lo hace más complejo y nos demanda justo como investigadores tener o a tratar de acceder a financiamientos también, ¿no? Que ese es el otro desafío, que ya hay fondos concursables, incluso por Concitec, y están ya llegando a las ciencias sociales desde hace unos años, porque antes nos habían descuidado también, había más para biologías, ingenierías, ¿no? Y eso nos puede hacer de pronto tener un proyecto macro, que por ejemplo en una experiencia que yo fui a Chile, algunos colegas incluso sus fondos concursales son sobre historia, incluso me parecen bien simpáticos, por historia de la educación, y les dan fondos concursales para hacer unas investigaciones muy interesantes que involucran los estudios históricos, incluso recolección de libros antiguos, búsqueda de libros antiguos, toda esa compra, esa consecución sale del financiamiento y del proyecto y explican ciertas temáticas. Sí, entiendo lo que manifiesta Diego, pero sí nos demanda, como digo, un esfuerzo mayor para poder publicar algunas cosas, ¿no? En poblaciones que creo que no son todavía tan específicas, porque específicas son con un trastorno o con una condición de repente de detalle. Para una sugerencia, solo para no dejarle ahí sin esperanzas, una idea sería buscar alguna puerta abierta en otra universidad. Un compañero, un docente, un tío, alguien que tiene algún acceso a alguna otra universidad que también ofrece la carrera de psicología. Sí, porque eso es algo que he visto frecuentemente con Sí, estudiantes tesistas. Se frustran porque, mira, estoy aplicando en la empresa tal, porque es donde trabajo, y solo hay 80 personas que trabajan ahí. Entonces ahora me dicen que no, tiene que ser más que 300. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues ampliando la población. Lo extendemos. Si esta institución solo tiene unos cuantos, bueno, hay que aumentar más instituciones. ahora, tal vez lo que podría también usar Diego y alguna otra de las personas que nos están escuchando es que en el R también existe un cálculo para SEM. Se llama la librería SEM Power. Yo lo estoy usando hace un tiempo y es una librería bien simpática que a partir del cálculo de los grados de libertad que se desprende de la cantidad de ítems que uno tiene, puede calcular cuántos necesita. Y si por ahí de repente en el cálculo le reporta que son suficientes tantos, esa es la justificación que muchos revisores de revista requieren, cálculos de potencia al momento de tamaños muestrales. Yo estoy usando esa librería que la encontré por casualidad, pero es muy buena y muy útil, así que le podría todavía servir de repente a Diego. Sí, una buena idea. Que ya se puede discutir si esas herramientas para estimar la muestra son buenas o no, pero lo que sí es cierto es que hay algunos revisores y, en el caso de muchos aquí escuchándonos, dictaminadores o asesores que quieren ver eso, ¿no? Entonces, ya no es que está mal utilizar uno, entonces ya, eso es lo que buscan. Podemos darles algo Ahora, lo para que sí, justo, tranquilizarlos. Michael, es importante decir, normalmente utilizan una fórmula de un Excel que yo he visto que pues, para estimar lo que es que esto lo he aprendido con el tiempo, deberían utilizar fórmulas que correspondan justamente con los diseños estadísticos. Por ejemplo, si yo voy a usar una correlación, hay una fórmula específica para estimar una correlación y esta calculadora es específica para la estimación de SEM, porque parte de sus supuestos y de sus parámetros. Entonces, lo que sí he visto, por ejemplo, en psicología yo es, está usando SEM, pero hace cálculo de tamaño de proporción. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver el tamaño de proporción con las condiciones de uso de la técnica que está implementando? Esa es la correspondencia de eso, ¿no? Y bueno, eso sí, se pretende, como bien también sabemos, hacer un estudio a veces de inferencial, ¿no? Ya algún día hablaremos de esta diferencia entre la estadística inferencial y descriptiva, pero ahí también hay un detalle que sí se puede justificar tamaños muestrales pequeños también. Muy bien. Soy Diego nos comenta que quizás sea mejor mantenerse con el CFA hasta que pueda aumentar el presupuesto para el proyecto. Lo entiendo desde el punto de vista práctica, digamos. Sí, sí. Quiere mencionar con 312. Lo raro es que hay ciertos estudios. Cada disciplina tiene su pregunta muy discutida. Dentro de psicología, especialmente la parte de psicometría, tal vez
La pregunta que podemos preguntar a 10 psicólogos y recibir 11 respuestas es justo esto. Cantidad de muestra. ¿Cuál es el mínimo? ¿O cuál fórmula es mejor? ¿O etcétera? ¿O qué factores hay que tomar en cuenta? Hay algunos estudios que indican con el CFA, es decir, la forma un poco desactualizada, pero que todavía seguimos utilizando para un solo ítem. Algunos que dicen que cuanto más ítems tiene un factor, mejor y menor puede ser la muestra, porque tenemos más puntos de datos para cada uno de los factores. Ya no tenemos tan solo 3 ítems para medir un factor, sino tenemos 12, 15, 20 ítems para medir un solo factor. Así que tal vez hay una salida por ahí. Pero algo que deberíamos mencionar es que ahorita, bueno, es salvar un proyecto de tesis, ¿qué más vamos a hacer? Pero en el futuro es bueno plantear todo eso desde el inicio. Porque en Correcto, general no es bueno cambiar qué tipo de análisis voy a hacer en el camino. Y correcto. hasta puede ser poco ético. Sí, y Michael, eso recibe el nombre en ciencia de diseño de investigación. O sea, eso que tú dices, el plan, la planificación estructurada con el fin de tener resultados verificables, es el diseño. Justo en psicología utilizamos mucho el artículo de Ato López y Benavente, y esa es la definición de diseño de investigación. Esto debe planearse desde el inicio, no debe cambiarse, claro, porque si no, ahí estamos haciendo una trampa. Y a veces en el diseño, si yo veo que no puedo acceder, entonces tal vez todavía no estoy preparado para implementar este diseño de investigación. Suena un poquito duro de repente, ¿no? Pero sí es necesario que se sepa. Por eso uno busca desde el inicio la planificación y a veces, como yo digo, fallan los diseños. La gente aprende a usar bien las técnicas, pero fallan los diseños. Un ejemplo sencillito de este para cerrar mi idea es cuando yo observo que las personas aplican pruebas delictivas o de conductas delictivas a poblaciones que no son delictivas. Entonces yo digo, pero si esta pregunta dice golpea, pega, usa arma, las personas que tú has aplicado tienen esto, no, me dice. Entonces no vas a encontrar nada de eso. Y ahí, si bien puede haber implementado muy bien la técnica, usado muy bien el SEM todo, el diseño falló, ¿no? Eso que sí es muy bueno recalcarlo. Un muy buen punto. Y aquí Isaac Conde Rodríguez también está opinando igual, que ya es cierto que se corren muchos riesgos al modificar sobre la marcha. Es cierto. Así que podemos pensar que vamos, no apuntamos a un solo artículo. Entiendo que tal vez para muchos es su primer artículo y es difícil imaginar la vida después de por fin terminar este artículo, su tesis, un artículo, lo que sea. Pero sí hay vida después del artículo y a lo mejor salen muchos artículos más. Así que, bueno, si en este primer artículo no puedo utilizar todo lo más actualizado, bueno, ni modo, ya estoy en camino con ese proyecto, hay que acabarlo ya y de ahí podemos comenzar uno nuevo y ahí plantearlo cada vez mejor. Y no Exactamente. está mal, es el proceso de crecimiento en la investigación, no hay nada malo con eso. Correcto. Y Michael, justo yo puse un par de diapositivas, en la diapositiva un par de referencias al final del PPT donde pueden darle un clic e ingresar a dos trabajos que son estudios de simulación, porque la manera de demostrar que funciona el SEM bajo ciertos supuestos es computacionalmente. O sea, y es más, es lo que estoy haciendo últimamente con un colega que es Brian Peña, que junto con él estamos haciendo algunos estudios ya de simulación. Ya tenemos uno enviado a una revista, está en evaluación acerca justo del Pearson y el Spearman, que hemos demostrado un poquito ahí algunas cosas de sus usos y de que este supuesto de normalidad no lo afecta tanto, incluso a que eso ya se sabe desde 1974. Helbig, que no me acuerdo el apellido, pero ya lo planteaba de que no es necesario suponer la normalidad para el cálculo de estos coeficientes y lo hemos demostrado computacionalmente. Yo siento que por como nos han evaluado los revisores, estamos como que a un piecito de que nos acepten, ojalá que sí, porque sería nuestro primer estudio de simulación y es complejo, se requiere mucho computacionalmente y yo he puesto ahí en dos estudios, como digo, que justo suponen esto del 300. Entonces ya, pues sí, a veces también de repente encuentro yo en mi experticia como asesor que dice, profesor, ¿y qué pasa si otro asesor me dice esto y me hace cambiar mi idea? Y yo le digo, pues tienes que sacar aquí el papelito manda y
poner este artículo que no es que lo te estoy diciendo yo, sino acá hay un estudio de simulación computacional con ciertos procesos que ha demostrado que teniendo cargas altas, más o menos mayor a 0,60, teniendo pocos ítems, 300 parece ser un valor que estabiliza, siendo líquido obviamente también, utilizando el WLSMV, también miren cuántas condiciones, ¿sabes? Es como porque esto es como hacer un experimento, pero computacional. Y es complejo, pero es a lo que tenemos que ir. Y bueno, ahí Brian, quien yo reconozco que junto en los intercambios de conocimiento que hemos tenido, es de él que ha aprendido también varias estas cosas de R. Estamos haciendo ahí fuerza conjunta para poder producir estos artículos, ¿no? Y esto debe ser el esfuerzo de la psicología de en el Perú, porque aquí entre nosotros y en la audiencia, lo psicométrico me gusta, lo encuentro entretenido también, pero debemos ir un poquito más allá para desafiar ciertas cosas. Estoy trabajando justo algunos artículos y otros están en evaluación que ya no son tan psicométricos, pero que intentan golpear algo del sistema de pronto de tesis o de las prácticas metodológicas que se hacen. Así, ojalá que pronto salgan y ya pueda hablar con más frescura. Yo siempre soy un poquito discreta todavía aun cuando no se aceptan los artículos. Sí, pues eso es un buen punto que tal vez algunos que nos escuchan no están tan familiarizados con esta realidad. Que una vez que armamos un artículo, ya, claro, la respuesta natural es que quiero compartir eso con el mundo. Quiero anunciarlo por cualquier medio. Pero el estándar en el mundo académico es que no se puede decir nada hasta que ya esté publicado. Ahí sí, pues ya no hay problema, ya anúncialo, públicalo en su Facebook, por todas las redes, no hay problema. Pero hasta que ya esté publicado y diferentes revistas demoran entre unas semanas hasta lo peor que he visto es un par de años, pero eso es un caso muy extremo. Generalmente en unos meses, 3, 5 meses por ahí, depende. Pero en ese proceso que estamos esperando ansiosamente la respuesta de los evaluadores externos y del equipo editorial, no podemos hacer mucho sobre el proyecto. También Más, tengo más, una pestaña que estoy cada día o 2, 3 veces al día marcando refrescar la página, viendo, a ver, hay un avance en el estado de este artículo porque quiero compartirlo, pero no, todavía nada. exactamente. Además, hoy que es el Día Internacional de la Mujer y que si nos están viendo, mandamos un saludo por todas las mujeres que nos pueden estar oyendo. Yo hice un artículo justo acerca de la producción científica de mujeres en psicología que ya está aceptado, ¿no? Todavía no se publica, todavía ya puedo hablar un poquito más, pero justo nació de la ocurrencia de un congreso donde yo vi que hubo un debate entre los colegas por correo, entre los invitados, que había pocas mujeres, ¿no? Y psicología es muchas mujeres, pocos varones, y yo en el estudio, junto con otros colegas, creo que ahí también está Oscar, justo Oscar Mamani, y vemos un poquito la problemática de cómo la mujer en la ciencia, incluso en una ciencia que es más femenina, que es la psicología, no publica tanto. Eso es un detalle. Y ya, ojalá que pronto se publique, pero una de las cosas que hemos visto que incluso la participación de las mujeres en ciencia, si estas mujeres radican en el extranjero, tienen mayor oportunidad de publicar en revistas de alto impacto, pero aún todavía su liderazgo es menor porque aparecen como coautoras. Eso es un poco uno de los datos que recuerdo del proyecto. Entonces, mira, eso es lo que a mí me gusta porque creo que eso no sé si es una ventaja o un defecto mío. No tengo una línea de investigación tan marcada, me gusta investigar aquello que me genera curiosidad. Y esto de la ciencia me generó en psicología, y lo mismo se podría hacer en ingeniería, le dije a un ingeniero, ¿no? Porque en ingeniería hay muchos varones y pocas mujeres, y yo vi que las que estaban publicando eran más mujeres. Eso es eso es lo curioso en esa disciplina. Bueno, por ahí podemos investigar muchas cosas y ese es el quehacer, creo yo, de poder resolver ciertas problemáticas a partir de capacidad, de la capacidad de asombro de cada uno de querer responder a ciertas preguntas con la ciencia. Esa debe ser la finalidad, creo yo, en mi humilde opinión, ¿no? Creo que es un buen punto para todos los que nos escuchan, especialmente tesistas o los que recién van a hacer sus primeros artículos, tal vez ya están trabajando, pero quieren entrar en este mundo. Claro, se puede hacer lo que, desde mi experiencia, no puedo decir con seguridad, tamaño de muestra y todo, ¿no? Pero a mi parecer, los estudios más comunes dentro del Perú, en Sudamérica en general, bueno, Latinoamérica en general, son los estudios cuantitativos correlacionales.
donde Sí. tenemos, ya, tengo mi instrumento 1 para medir variable 1, tengo instrumento 2 para medir variable 2. Aplico los dos junto con un par de preguntas sociodemográficas, cuál es su edad, su sexo, su país de origen, lo que sea. Lo aplico y de ahí voy buscando una correlación. Los modelos SEM, justo que hemos visto hoy, pueden ser, digamos, la, el futuro, o por lo menos el presente, pero incluso el futuro de este área. Ya estamos mucho más allá de simplemente un R de Pearson y sí, ya de repente sí hay una correlación. No, tenemos que ir más allá de ello. Eso es bueno, no hay nada malo con ello y es lo que da trabajo a mi línea. Yo voy traduciendo y validando instrumentos justo para que ustedes puedan aplicarlos en sus estudios correlacionales. Así que sigue nomás. Pero, como el doctor menciona, hay mucho más que se puede investigar. Solo porque hay una línea por ahí que es tal cosa es lo que investigamos. ¿Qué tal si investigo algo que realmente quiero saber la respuesta? Algo tan sencillo como, de verdad, ¿eh? ¿Cuántos necesito en la muestra de un estudio con... Y claro, de ahí vamos marcando las condiciones. ¿Cuántos será? Ah, bueno, a mí me parece que es tantos. Ya, bueno, pero ¿cómo lo podemos probar? Y ahí surge todo un estudio. En este caso ya vamos donde los psicólogos van a la mano con los ingenieros de sistema, donde vamos armando mm, el código que las computadoras pueden hacer bueno, miles o millones de intentos de hacer algo y ahí podemos ir sacando promedios. Perfecto, esto es estudio de simulación y que eso, por ejemplo, Michael, demanda también un consumo computacional porque necesitas una computadora medianamente potente para hacer estas cosas porque a veces los códigos se pueden quedar corriendo 1 o 2 días. Sí, pues ya Eh, no es algo generalmente de, ya tengo mi laptop aquí, ya voy a hacer unos modelos. Generalmente no. no, yo cambié incluso de computadora por eso también y para hacer algunas cosas más. Y sí, ahora tengo una mejor computadora, todo para poder correr esto porque mi interés es eso, ¿no? Es poder hicimos ya algo con Brian Peña que te contaba que está en el artículo de El mundo no debería girar en torno al alfa mayor a punto 70, se llama. Le pongo estos Ujú. títulos un tanto llamativos, pero justo ahí en ese artículo hicimos ya un poco de simulación, así nos hemos ido adentrando de poquitos en realidad y demostrando que a pesar que el alfa es una medida de consistencia interna, cuando se simula o se le pone la condición de que tenga relaciones menores a o su matriz de correlación tenga relaciones de 0.25, lo cual es poquito en realidad. Si se tiene muchos ítems, creo que muchos era mayor a 7 u 8, hay en alguno de los intentos que hace la máquina supera el punto 70. Y eso nos llevaba justamente a la deducción de que no dicotomizar el alfa de mayor a punto 70, bueno, no termina siendo una decisión muy correcta. Se tiene que informar más cosas. Invito a las personas que puedan revisar, porque estoy recordando pincelazos de ese artículo, pero que puedan revisar y ahí hay el detalle de lo que recomendamos, que ya se está citando. Es más, salió hace poco, pero como la revista es buena, ya lo están citando en algunos trabajos. Excelente, ya. Creo que parece que no hay más preguntas por ahora. Entonces, quiero agradecerle al doctor por su participación. Creo que ha sido muy útil y no se preocupen si tal vez algunos entraron casi al final. Toda la grabación va a quedar aquí en el canal en YouTube. Lo pueden ver en cualquier momento. Pasen la voz a algún compañero que tal vez también le interesaría el tema. Y esperamos que eso sea solo la primera de varias entrevistas o mm, invitados especial que vamos a tener aquí en el canal. Así que muchas gracias por abrir esta puerta, doctor, por ser el primero y A ti, ayudarnos con la Michael. parte técnica. Pero muchas gracias por compartir tanto de su experiencia como uno de los líderes de este campo en todo el Perú. ¿Alguna última cosa que le gustaría compartir aquí con todos los que nos acompañan? Claro que sí, Michael. Primero agradecerte la invitación y poder haber sido el primero en aperturar este escenario y este aspecto de muy importante que yo felicito porque en realidad necesitamos más de estos canales y espacios para poder discutir lo que estamos haciendo a nivel científico y esto es un aporte enorme. Yo te agradezco la invitación y también a cada una de las personas que nos pueden estar escuchando o viendo, si no es ahorita, después, ¿no? Invitarlos siempre al tema de desde la propia profesión, yo soy psicólogo de profesión, podamos hacer un ejercicio responsable, prudente y científico, ¿no? Que es el quehacer de la mejora de una disciplina.
que eso nos falta. Creo, sin miedo a equivocarme, en contexto peruano y latinoamericano, pero con estos esfuerzos y de pronto con el interés que puedan tener algunas personas por investigar aquello que les gusta, creo que podemos un poquito, aunque sea, cambiar el escenario de lo que ocurre en el contexto peruano. Gracias a ti nuevamente y a todas las personas que nos han escuchado y a las que han formulado sus preguntas. Hasta otra oportunidad. Sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que están dejando sus agradecimientos, sus saludos, aquí a Isaac Conde, a Diego Vaca, a Luz Castillo y a todos los demás que nos han acompañado en el día de hoy. Hasta aquí nomás sigamos con la transmisión, pero Dios mediante, vamos a estar aquí en el mismo horario la próxima semana. Y hasta este entonces, no se olviden de suscribirse aquí al canal y tocar la campanita para recibir la notificación cada vez que vamos a salir al aire. Y también al Instagram, donde realmente un par de días antes de la transmisión publico un afiche que pueden socializar en sus grupos de WhatsApp sobre la siguiente temática. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor, y hasta luego. Bendiciones.